que nos toca. Deberíamos poder votar desde Facebook. Bien, entonces estábamos hablando de nuevamente Santiago capítulo 3, del 13 al 18. Fíjense que habla, entre otras cosas, de los sabios, los entendidos, de la humildad, de las envidias, de las rivalidades, que hay una sabiduría que es terrenal, que no es de espíritu positivo, sino demoníaca, hablando de las envidias, de las rivalidades, pero que la sabiduría del cielo tiene esa pureza, docilidad. Entonces vamos a estar tocando ese tema y empezamos aquí con la sabiduría. La primera descripción que hace, le pido nuevamente a Magali que repita el versículo número 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Exacto. Entonces, en primer lugar, tenemos que hablar que la sabiduría bíblica, la sabiduría que necesitamos en la iglesia, se manifiesta por la buena conducta. Fíjense la diferencia entre el concepto de sabiduría que se tiene muchas veces, que es una persona que tiene muchas cosas en la cabeza, independientemente de que viva de cualquier forma, ¿sí? Entonces, la sabiduría bíblica está asociada con saber vivir. Saber vivir. Es una persona que sabe vivir, cuya conducta en general siempre va a recibir ese catálogo de que ha sido bueno. Una persona que ha sabido vivir, que sabe cuidar las cosas que tiene como responsabilidad, entre otras cosas, sus bienes, su ropa, su casa, sus platos, su carro. Hay una buena conducta en general, sus hijos, su familia. Esa buena conducta sin reproches, sin ser la persona más criticada del barrio, sin ser la persona que todo el mundo rechaza. Eso implica también buenas relaciones con la comunidad. Entonces, la sabiduría bíblica está orientada en primer lugar por esa característica. Entonces, de plano, cuando empezamos a encontrar una persona que es conflictiva, que todo el mundo lo señala porque ese siempre está armando pleitos, ya tenemos un problema. Dale, Magali. Me parece interesante que allí este versículo arranca diciendo que quién es sabio realmente, ¿no? Sí. Y me lleva a pensar en que debe haber coherencia con lo que pienso y con lo que hago. Exactamente. Es esa coherencia, o sea, ¿cómo se da testimonio de que realmente es una persona sabia, que esa sabiduría viene de parte de Dios? Porque su vida la lleva acorde a su pensamiento. Exactamente. Entonces, si la persona recibe sabiduría de parte de Dios, está en la Biblia, sí, está en Proverbios, todo eso que hemos ido leyendo, y va aprendiendo y lo va poniendo por obra en su vida. Eso mismo va a ser testimonio de que alguien sabe por Dios. Exactamente. Entonces, fijémonos que la coherencia entre lo que yo hago y lo que yo digo que conozco, sobre todo esto se da en el contexto de la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? Porque él está hablando a los hermanos, él dice, ¿quién entre ustedes es sabio? Y esa es la pregunta que siempre se forma en las asambleas, en los concilios, en las reuniones, que la persona con mayor sabiduría espiritual es el que más habla, el que quiere que todo se haga según como él lo está diciendo. Entonces, lo que el apóstol está diciendo es, la persona que presume de mayor espiritualidad tiene que ser alguien que haga consistente eso con todo lo que hace y la forma como vive. ¿Qué es lo que normalmente nosotros vemos? Y ahí sí tenemos que ir a la experiencia personal y a muchas experiencias de iglesia. De la persona que muchas veces es la persona que más gritos da en las reuniones en el templo, muchas veces la persona que más lenguas angélicas supuestamente habla, es la persona que normalmente es el más criticón, el más peleonero, el que también anda
insoportable en su casa y que nadie se lo aguanta, ni los hijos, ni la mujer, ni nadie. Entonces, eso es un consejo que está dándole él en la iglesia. En lugar de buscar signos milagrosos, en lugar de buscar cuestiones ostentosas de palabrerías y cosas, hay primero que revisarle a la persona su vida de familia. Y eso sirve también para buscar noviazgo, todo eso, que uno, en lugar de estar viendo las características externas, todo eso, primero hay que revisar cuál es la conducta en su devenir diario de esa persona, cómo se conduce en su trabajo, cómo se conduce con su familia, con sus hermanos, en su medio. ¿Es una persona con quien es fácil convivir o todo el mundo tiene quejas? Porque no se puede convivir con esa persona, porque deja las cosas sucias, molesta al uno, molesta al otro, en el trabajo llega tarde, no cumple, no entrega, como estudiante no hace las tareas. Entonces los compañeros dicen, no me deje nada, mejor lo hago yo porque fulano de tal no hace nada. Entonces eso es la revisión que está diciendo el apóstol Santiago en primer lugar. La sabiduría y la buena conducta que van juntas. Pero ahora él dice, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Y entonces allí señala el aspecto de la humildad, obras hechas con humildad. Entonces la humildad se ha vuelto un poco difícil de definir en el idioma español porque ya no es un término que sea dialogado y estudiado ni entendido. Entonces vamos a referirnos a términos que son más fáciles de entender. Entonces buscamos prepotencia. A veces es más fácil entender la prepotencia que entender la humildad. ¿Qué es la prepotencia? Entonces, buscando un poquito en los diccionarios. La prepotencia exige que te reconozcan como superior. Entonces, el prepotente de antemano, esa es la parte de de antemano, exige su poder. Entonces, antes de empezar a hablar, antes de empezar a hacer, él está exigiendo que le reconozca que tiene más poder. Por ende, entonces la prepotencia permite que haya ese abuso de la superioridad. Entonces es una persona que va a estar abusando de la superioridad en el sentido que lo hace de manera notoria. Y por otro lado, es la persona también que exige que le permitan ejercer ese poder sobre los demás. Entonces, cuando hacemos la reunión para organizar el equipo de trabajo para el campamento, el prepotente llega y dice, yo participo, pero en el equipo de la dirección del culto. Yo a mí póngame a hacer el ministerio de tal cosa. De antemano por encima de los demás. Él no va a aceptar que lo pongan en la puerta de la cocina recibiendo los platos, tampoco acepta que lo pongan a limpiar las mesas. Él va a exigir que lo pongan donde es visible por encima de todos los demás. Conozco mucho esa situación. El otro día estábamos hablando aquí precisamente de una persona con esas características. Es muy incómodo, ¿no es cierto?, para un pastor, un líder, tener personas prepotentes. Y lógicamente la prepotencia tampoco quiere decir que por ser prepotente lo vamos a sacar, porque también es una persona que tiene que aprender. Entonces uno les da la oportunidad también porque tienen que aprender. También hay algunos que ya llevan tiempo y no han aprendido. Y entonces ya eso se vuelve todavía más difícil. Hay muchos que son jovencitos, que están empezando, bueno, llevan su prepotencia, llevan su cuestión, pero uno sabe que Dios los está transformando. Pero hay otros que ya llevan años y es la misma prepotencia y cada vez es peor. Entonces, ahí sí es cuando Moisés se rascaba la cabeza y decía, Señor, ayúdame. ¿Sí? Bueno, entonces,
Miren esto también de concepto de, Elizabeth, ¿lo puedes leer ahí? Eso que está en itálica. Dale, decimos que una persona es prepotente o que actúa prepotentemente cuando sus palabras o sus acciones denotan la creencia de que es más poderosa de lo que realmente es. O sea, más influyente, más importante o más fuerte. Esta palabra proviene del latín praepotentia, término conformado por el prefijo prae, que significa primero o antes, pero a menudo se usa como más que, como en el caso de predilecto o de pretender, y por el sustantivo potentia, poder, de modo que en su momento praepotentis podría traducirse como el más poderoso. Exactamente. Entonces el prepotente está manifestando que es el más poderoso. Entonces sus palabras, sus sugerencias tienen que dominar simplemente porque él las dijo, no porque haya una razón, sino porque es él. Él tiene que dominar en las decisiones, tiene que dominar en la forma como se hacen las cosas. Bien, la humildad es lo contrario de la prepotencia. Entonces vamos a mirar más características en ese sentido aquí. Entonces está también otra que es fácil de entender, el engreimiento. El ser engreído. Entonces es el que se cree mejor que los demás de forma bochornosa. Mientras que el prepotente habla del poder y exige que le permitan ejercer ese poder, el engreído lo tiene es en su convicción. Actúa con la convicción de que él es superior. Pueda que no exija, pero por dentro él lo tiene claro. Yo soy mejor, y lo tiene en toda su convicción. Eso implica que el engreído menosprecia las acciones, las actitudes, los aportes y los conceptos de los demás. Porque como él es mejor, cualquier otro aporte que le haga, lo menosprecia. Y tiene por qué menospreciarlo porque lo suyo es mejor. Pablo, ¿puedes leerte ahí en itálica? Una persona engreída es aquella que está convencida de ser mejor que los demás, es decir, que tiene una actitud soberbia y petulante, a menudo de una manera ridícula o bochornosa. Por tanto, una persona engreída es todo lo contrario a una persona modesta o humilde. Se llama engreimiento a la condición de ser engreído. Ambas palabras provienen del verbo latino credere, de creer, y cambiaron hacia su forma actual en su tránsito por las lenguas romances o vulgares, conservando el sentido figurado de creerse superior, o como se dice popularmente, creérsela o ser un creído. Exactamente. Entonces, ¿qué es la humildad? Lo contrario. El humilde no tiene de antemano la convicción de que es mejor que los demás simplemente por ser él, sino que le da valor a las cosas que los demás. Realmente valora, tiene que valorar lo que piensa el otro, valorar lo que hace nosotros, valorar los aportes de las otras personas, no menospreciándolo. El humilde no puede exigir, no estamos exigiendo que nosotros somos los que tenemos que dominar, sino que en su momento, si hay la posibilidad, uno puede aportar. Cuando uno está en una mesa aportando ideas junto con los demás, uno puede aportar una idea, aportar un argumento por el bien común, aportar algo, una luz, una claridad que uno pueda, ofrecer servicios y no esperar ser tenido en primer lugar en cada cosa, sino ofrecer todos los servicios, dándole valor a todas las áreas de cada cosa que haya que hacer. Entonces fíjense que eso nos da una característica muy importante en cuanto a
lo que piensa la Biblia de las cosas que hacemos. Para la Biblia, para Dios, la actitud con la que hacemos las cosas sí cuenta y hace una diferencia. Dos personas pueden realizar la misma acción, es la misma acción, pero el uno la realiza con humildad y es diferente, mientras que el otro realiza la misma acción con engreimiento o realiza la misma acción con prepotencia. Puede ser, Edgardo, por ejemplo, una persona que lo nombran para que dirija la alabanza. Es la persona que va a pararse allí a llevar el ritmo de las canciones y a decir tal canción, tal oración. El uno puede hacerlo con humildad, el otro puede hacerlo con engreimiento. Las mismas canciones, la misma oración, y da un resultado diferente delante del corazón de Dios. ¿Ven? Entonces, uno puede que lo nombren para barrer una cocina. Uno puede barrer la cocina con humildad, uno puede barrer la cocina con engreimiento, uno puede barrer la cocina con remordimiento, uno puede barrer la cocina con desagrado, y la actitud para Dios hace la diferencia. Dios bendice y multiplica sobre las personas entonces que buscan esta sabiduría celestial. También es una cosa que se puede aprender. Sí hay que aprenderlo. Sí hay que desarrollar esa actitud. Nosotros tenemos que proponernos aprender las virtudes bíblicas. Es un esfuerzo consciente, porque no es natural. Lo natural es hacer lo mismo que hace todo el mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, a veces que tenemos una duda de será que si lo hago, si no lo hago? El mejor ejemplo de sabiduría, de humildad, de buena conducta, ya lo tenemos en la Biblia. Es Jesús. Hay que leerse los evangelios, los 4 evangelios, ver cómo hablaba, qué decía con la gente, cómo reaccionaba, ¿sí? Hay muy buenas películas ahora que muestran a actores que hacen muy bien el papel. Una persona con convicción de sí mismo, al mismo tiempo sin menosprecio por los demás, así como está en esa imagen, con una cierta alegría, transmitiéndole una actitud positiva a los demás, sin estar quejándose, sin estar transmitiendo recelos ni peleas. Entonces eso va con el carácter de Cristo, que vamos a desarrollarlo, uno lo aprende a desarrollar a través de la vida. A muchos nos ha hecho falta aprender muchas cosas. Como regla, cualquier cosa que uno diga, eso no lo haría bien, eso no le quedaría bien a Jesús. Jesús no haría eso, Jesús Cristo no haría eso. Esa regla sirve para identificar cosas que uno puede desechar. Si eso no le queda bien a Jesús Cristo, lo más seguro es que nosotros tampoco vamos a quedar bien haciendo eso. Entonces, que van a nombrar al equipo de los que van, y entonces a mí no me nombraron. Entonces voy a poner mala cara y voy a armar marrulla y voy a empezar a hablar mal de todo el mundo y a zapatear y a decir palabras de rabia. Entonces, ¿Jesús hubiera hecho eso? ¿No? Yo conocí 2 personas que en la Facultad de Medicina las enfermeras y las auxiliares le pusieron por apodo. El uno le decían pedan, Ajá. de pedante, y al otro le decían pedan y otro. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Eso no es que ese tipo con pedante. Sí. La señora que tenía que limpiar cuando la mujer paría, se le salía la sangre y la cosa, limpiar el piso, y él decía, uy, yo no.
pedante. Claro. Entonces, Y en las iglesias se ve mucho. muchas cosas. que Hay no- personas que siempre van a tener una sugerencia de cómo hacer mejor el culto. Siempre saben cómo está hablando mejor el Espíritu. Siempre son personas que no están satisfechas con lo que se hizo. ¿Por qué no? Porque faltó espíritu, porque faltó algo. Pero la misma persona no está dispuesta a ayudar, no está dispuesta a las labores que le correspondan, porque no quiere sino las labores que le gustan, únicamente lo que le gusta, y le gusta lo que es más visible, lo que es más notorio. Entonces eso es muy común y hay que saberlo manejar. Entonces, de eso también tenemos que hablar. Entonces estamos hablando de las envidias amargas y las rivalidades. Ese es mi querido libro, la envidia. Entonces hay personas que son muy espirituales, pero siempre están expresando amargos recelos. Cada vez que abren la boca, lo que les sale es amargura. Amargura y descontento. Ay, no, pero es que tú no te das cuenta que no sé quién fulano de tal. No, pero es que mira que esa muchacha se paró allá en alabanza con no sé qué y no sé qué. Ay, no, pero es que siempre viene ese músico con esa misma canción. Uy, no, pero aquí como hace calor. Entonces, todo es amargura, descontento y recelo. Están de pelea. Están de pelea con la iglesia, con la vida. Están de pelea con cualquier cosa. Entonces, ¿qué dice Santiago? Ojo, esas personas no están mostrando espiritualidad sana, sino carnalidad. Esas personas lo que están mostrando es carnalidad pura. Entonces, ¿cómo la identificamos? La crítica, el pleito, la discusión, el desacuerdo, la agresividad, la actitud envidiosa. De todo eso inmediatamente ya nos pone a identificar que es una persona con carnalidad y espiritualidad, que Santiago dice precisamente que es puramente humana y diabólica. ¿Sí? Eso no es lo que desciende del cielo, sino que eso es puramente humano y diabólico. Entonces, ese filtro hay que usarlo. Por algún motivo estamos haciéndolo aquí. Tenemos que usarlo porque seguramente les va a hacer falta en algún momento. Entonces hay que identificar que no es el tipo que puede poner la mano y sanar a un enfermo. Esa no es la espiritualidad. La espiritualidad no es que yo diga sin salabín y cayó pan del cielo. No, la espiritualidad es que mi vida demuestre, como dice Santiago, sabiduría. Si él mismo anda criticando, pleiteando, discutiendo, armando desacuerdos agresivamente, ahí no hay espiritualidad de Dios. Bueno, eso es carnalidad. Entonces, vamos aquí con el modelo norteamericano. Lunchtime, let go of everything and enjoy structure over productivity. Ajá. Entonces, ¿cómo es el modelo norteamericano? El modelo anglosajón. Entonces, en la iglesia, todo el mundo bien vestidito, decorosamente, en silencio. No se permiten discusiones, ni pleitos, ni desacuerdos, ni alegatos. Todo hay que manejarlo con sonrisas y en simplicidad. En el modelo norteamericano es preferible que la gente se vaya antes que tener desacuerdos. El norteamericano prefiere llamar a los guardias y sacar por la fuerza a quien quiera que sea antes que permitirle cualquier clase de desacuerdo en público. Todo hay que hacerlo en silencio. Entonces, yo aquí tengo un video que quería mostrar. Wow.
Ya la vimos. Bueno, listo. Entonces, eso es, o sea, realmente en la iglesia norteamericana es preferible sacar a la gente antes que se vea alguna discusión. Entonces, en público no se ve ninguna discusión, todos en silencio, así eran nuestros misioneros, madrecita. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los latinos? ¿Qué podemos hacer nosotros los latinos, siendo que para nosotros los latinos, si tú eres latino, estás en desacuerdo? Los latinos nos caracterizamos porque estamos siempre en guerra con el gobierno, con la gente, porque ha habido tantos años de corrupción, tantos gobiernos tan malos, tanta política injusta. Todavía llevamos en la mente esa época de los españoles dominantes y nosotros. De los colombianos, Magal, de los colombianos se dice que cuando hay dos colombianos hay tres opiniones. ¿Sí? Siempre tenemos puntos de vista distintos. ¿Cómo manejamos eso en la iglesia? Debo decirles que realmente no ha sido fácil, que las iglesias en Colombia han sufrido mucho por eso, que este asunto de la espiritualidad sana al interior de las iglesias colombianas ha sido doloroso, porque precisamente los pleitos, las discusiones, todo eso han hecho mella. Pero nosotros tenemos culturalmente una frase que nos ayuda a entender lo que hay que hacer. Magali, ¿puedes leer esa primera frase que está ahí entre comillas? ¿Qué segundo los latinos? Si eres latino. No, lo que está entre comillas. La ropa sucia se lava en casa. Ese es un dicho que tenemos nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir ese dicho? De que la ropa sucia se lava en casa, ¿eso qué quiere decir? Que no hay que exponerlo al público. No se expone al público las cosas que son difíciles. Entonces, ¿qué pasa, Magali, cuando hay una dificultad, un desacuerdo en la iglesia? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que manejarlo? Bueno, hay un proceso que establece en la palabra, de que se llama a la persona. No, si quieres leerlo ahí en la segunda línea. Bueno, no en público, ni delante de las personas en conversación. Se llama aparte, se la... Exactamente. Entonces, no vamos a hacer en público lo que es difícil. Una discusión entre nosotros, un desacuerdo, no lo manejamos públicamente. No lo hacemos delante de los inconversos ni delante de las personas jóvenes, sino que nosotros nos ponemos de acuerdo aparte entre nosotros. Para eso tenemos diferentes formas de gobierno, que por lo menos en la iglesia nuestra pues está un consejo directivo nacional, un consejo directivo regional, un consejo directivo local, está el pastor, está el concilio de diáconos, está todo el grupo de líderes y después sí, ya toda la iglesia. Entonces no se hacen las cosas de desacuerdo en público ni ante todo el mundo. ¿Qué pasa con una persona cuando no puede controlarse y no puede controlar su molestia, su cosa en público? Entonces, Juan, lo que nos decía Juan, esa misma persona se descalifica, ¿sí? Si una persona no puede controlarse, ya queda descalificado, porque por no poderse controlar, entonces puede afectar a los demás. Entonces, la regla es que nosotros tenemos que poder controlarnos, aprender a controlar nuestras emociones. Yo no puedo permitir que mis emociones, mis ideas, mis pensamientos en cuanto a cómo debe verse ese florero, cómo debe verse esa pared, van a dañar a una persona, porque esa persona va a ver una imagen inadecuada de lo que es la vida con Cristo. Entonces, y la última regla, hay que vivir con gozo. ¿Por qué? Porque eso es un mandato bíblico. El gozo, la vida abundante, nosotros tenemos que vivir con gozo, tenemos que poder mostrarles
que venir a Cristo es vivir con gozo. Entonces no vamos a precisamente mostrar lo contrario. Sí. Bueno, de pronto hay personas que pueden llegar a pensar que hacer buenas obras requiere salvación, pero ahí se aclara en este pasaje que no es por la salvación, sino por vivir en una coherencia. Sí, exactamente. No es que nosotros hagamos las cosas bien precisamente para salvarnos, no, es para favorecer al bien común de los demás y para poder dejar que la sabiduría de los altos fluya a través de nuestra vida para no hacer daño a las demás personas. Entonces, de esa manera se desarrolla el liderazgo cristiano. Ahora, ¿cuál es la tentación de la mayoría de personas? Que lo más fácil no es desarrollar las actitudes, sino desarrollar la sonrisa Pepsodent. Entonces, los que crecimos en 1980 en el bachillerato, sabemos que salió una propaganda de la sonrisa Pepsodent, ¿sí? Y unos dientes blancos, así siempre. La sonrisa Pepsodent, que la identificamos con la hipocresía, ¿verdad? Porque es más fácil mostrar una sonrisa Pepsodent que ser honesto y ser genuino. No, nosotros tenemos que ser honestos y genuinos, controlando mis emociones. Yo sí puedo controlar lo que siento. Yo no tengo por qué dejar que salga todo lo que yo siento. Yo puedo controlarlo. Yo estoy en el culto, tengo que atender a una persona y atenderla bien. Tengo que hacer las cosas y hacerlas bien. Mis emociones las manejo de otra forma. Hay que aprender a manejar las emociones con Dios. Hay que reservar las cosas para después. Yo después hablo eso. Después arreglo ese otro tema. Pero ahora me voy a concentrar en esto. Con control genuino, nosotros sí podemos, sin ser hipócritas, ser honestos. Entonces, la otra cosa que también tenemos que hacer es aprender a manejar las oposiciones. Siempre va a haber oposiciones. ¿Qué son las oposiciones? Que donde haya 3 colombianos va a haber 4 puntos de vista. ¿Cómo vamos a hacer la reunión esta tarde? Si somos 5, hay 7 puntos de vista. ¿Qué vamos a hacer mañana? Si somos 2, hay 3 puntos de vista. Entonces siempre se van a presentar las oposiciones. Hay que saber manejar. Número 1, la oposición frontal. ¿Cuál es la oposición frontal? Esa es la persona que siempre está en desacuerdo. Le molesta todo lo que uno propone. Es la persona que nunca aprueba los planes. Es la persona que siempre tiene una forma mejor de hacer las cosas, sea lo que sea, pase lo que pase. Es la persona que radicalmente rechaza que nosotros hagamos las cosas en el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo se maneja la oposición frontal? Pues hay varias formas de manejarlo, varios elementos, pero número uno, y quizá lo más importante, es lo que dice ahí en la tercera línea, empezando con nunca. Pablo, ¿lo puedes leer? Nunca usen la misma metodología de la persona. Exactamente. No caigamos en el error de que si te invitan a darte puño, tú respondes con puños. Si te invitan a darte lengua, tú respondes con lengua. Si te invitan a darte cuchillo, tú respondes con cuchillo. No caigamos en ese error. Es una trampa y es una trampa diabólica. Entonces, ¿cómo hacemos? No, nosotros utilizamos los métodos de Jesús, los métodos de la Biblia. Mi metodología siempre tiene que ser consistente y coherente con la metodología bíblica. Eso para empezar. Entonces, la persona que
tiene la oposición frontal, se sienta en una mesa con nosotros y cada vez que vamos diciendo algo, no, y no, y no, y no estoy de acuerdo, y por eso es que me molesta, y se pone bravo, y tal, y zapatea. No caigas en el error de entrar a darte guante con la persona ahí mismo, ¿no? Entonces, ese guante no se maneja ahí. Cuando salimos de la reunión, yo hablo con la persona aparte. Y hablamos. A veces, uno suavemente tiene que dejar a la persona allí, habiendo expresado lo que dijo ahí, vamos al siguiente punto. No vamos a discutir eso aquí en la mesa. Eso no lo vamos a discutir ahora. Vamos a hablar de la siguiente cosa. Y por otro lado, también una de las cosas que hay que hacer, madrecita, es saber rodearse de un grupo de personas que sí apoyan. Hay que encontrar ese grupo de las personas que sí están dispuestos a apoyar. ¿Cómo los identificas? Pero no se pone de crítica, sino exacto, personas que están manos a la obra. Ve, pártate ese gallo ahí. Se lo voy a dar por patio. No deja hablar. Jessy. ¿Quién está cargando ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que rodearnos de verdaderos colaboradores. Colaboradores que sí apoyan. Gente que cuando uno dice, vamos a hacer esto, y dicen, listo, ¿cómo hacemos? Empecemos por aquí. Son personas que pueden expresar su opinión y a veces te lo dicen sinceramente. Mira, yo pienso aquello. Pero son personas con quienes se puede dialogar y que tú te das cuenta que tienen las manos listas para trabajar. Ya, las manos listas para trabajar. Entonces, el que está dispuesto a trabajar, vamos a trabajar. Claro, hay que ponerlo a prueba, hay que revisarlo, pero definitivamente esos son unos de los elementos con los que podemos avanzar. Por ejemplo, Pastor Guillermo Osorio, persona siempre dispuesta, manos a la obra para lo que fuera, para poner sillas, para pintar, para ayudar, para predicar, para salir a la calle, para cocinar, para poner un asado, para ir a conseguir plata, para ir a hablar con alguien, para orar por un enfermo, siempre disponible. Y mucho más. De manera que, entonces, eso nos ayuda a tener ese colchón de personas que son coequiperos, ayuda. Nosotros nos damos cuenta de quién era un opositor en la Biblia. Judas, ¿verdad? El Señor estaba diciendo, cojan esa plata y hagan esto. Y él, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo se va a coger? Eso era mejor para dárselo a los pobres, porque no sé qué, no estaba de acuerdo. Y apunta al evangelista, no es que él estuviera preocupado por los pobres, sino que él quería coger la plata porque él era el tesorero y robaba. Entonces, el Señor tenía oposición frontal, pero no encuentra en la Biblia que es que Jesús estaba discutiendo con Judas, porque no se pone uno a discutir. Puede estar ahí, pero hay un grupo de los que sí, que le meten el hombro, que van y que ayudan, eso es muy importante. Otra clase de oposición, la oposición velada. Es decir, no se te opone de frente, no dice que no, sino que muchas veces es una persona que está con envidia. Y envidia lo que tú tienes, envidia lo que tú haces. Esa es una persona que desearía verte tirado en el suelo, pero no lo dice.
pero sí por detrás tú te das cuenta que hace una cosa y hace otra cosa que no corresponde con lo que supuestamente nos habíamos puesto de acuerdo. Sí. Ahí no cabrían, por ejemplo, personas que te hacen maldades a un de frente, Ajá. pero tú no te vas a defender y dices, no, yo no hice eso no es mi intención. Ajá. ¿Qué te pareció? No sé qué, y te saludan de vecino. Eso, el saludo de beso es típico. Te están poniendo la zancadilla, te ponen en el pie, te pullan, te jalan, para ver cómo reaccionas. El saludo de beso, las adulaciones. Hola Magali, qué gran persona eres tú. Oye, cómo me encanta a mí lo que tú haces aquí en esta casa. Ay, cómo te ves de hermosa. ¿Sí? Y tú te enteras luego de toda la agua negra y todas las cosas que se están manejando cuando llegan de frente. Entonces, la cuestión velada y la envidia hay que saber manejarla. ¿Cómo se maneja? Bueno, fijamos los ojos en la meta superior, allá arriba donde está Cristo. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Segundo, no usamos la venganza. Ah, no, es que me dio una puñalada trasera, entonces yo también se la voy a dar. Ahora verás que yo me desquito y le va a doler más. No, porque cuando uno lo hace, entonces sí se nota. Entonces siempre sale mal. Y Termina regañado. la venganza no es bíblica. La Biblia dice, no te vengues, deja que más bien sea el Señor quien responda. Nosotros no nos vengamos nosotros mismos nunca. No, dice el apóstol Pablo, no respondas mal por mal. Vence con el bien el mal. Entonces esa es una actitud importante. Y con actitud velada, con actitud frontal, usamos las metodologías de Cristo, siempre honestamente, fijando la mirada allá arriba donde está Cristo, pero una regla muy importante, no dar papaya. No dar papaya. Yo ya sé que me van a criticar si yo llevo la camisa, yo no sé cómo, yo no voy a dar papaya. Me ahorro ese problemita. Yo ya sé que si voy a la reunión tal y está fulano de tal, me va a armar tal problema con tal otro. Entonces yo antes de ir allá cuadro esto y hago lo otro para no enfrentarme a eso, para no tener que llegar. Entonces no doy papaya. ¿Sí? No demos la oportunidad. Hay que evitar los encierros. A veces a uno le cuadran el encierro de frente, como se le hacían a Jesús. Llegaban los fariseos, llegaban los saduceos. Mira, aquí está la doña. A ella la encontraron explícitamente en la obra del adulterio y estaba con fulano allá y tal. Y aquí está. Y nosotros sabemos que Moisés dice que a esas mujeres hay que matarlas. ¿Qué dices tú? Y Jesús se salió del encierro, porque ese es un encierro. A él hicieron la encerrona y querían encajonarlo para que él la mandara a matar, que él usara los mismos métodos de ellos. Entonces se salió del encierro. No les contestó. Dibujaba en el piso. Dibujaba en la arena. Los puso a pensar. Y como él hizo silencio y se salió del encierro, entonces lanzó una pregunta. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque ellos ya habían juzgado y ellos ya habían decidido que había que apedrearla. Entonces, ¿qué? Bueno, aquel de ustedes que esté libre de pecado, ¿quién es el de ustedes? El primero que tire la piedra. Y empezaron los ancianos a irse uno por uno, hasta los más jóvenes fueron los que quedaron de último y se fueron. Entonces, hay que evitar la encerrona. Cuando ya tú sabes que fulanito de tal te está esperando en la puerta y viene sutanito de tal que tal y el otro y te van a coger y te van a meter ahí para que esa es la trifulca grande. Yo cojo a fulano
y me voy para allá, para la tienda, a tomarme una gaseosa sabroso y evito la encerrona. ¿Por qué tenemos que nosotros dar la papaya de que nos pongan en esa preguntadera de tú sabes que fulano hizo esto y menganito no sé qué y me la tiene no sé cómo? No demos esa papaya. Si quieren, yo los atiendo uno por uno. Uno por uno. Yo busco la ocasión, yo busco el momento, pero no podemos entrar en eso. Entonces, otra característica importante, sean pocas nuestras palabras. Lo dice Eclesiastés, sean pocas tus palabras y cumple tus votos delante del Altísimo. Uno empieza a hablar y a decir, ya, entre más uno habla, más la embarra y más mete el pie donde no debe. Entonces, tratar de pocas palabras. Otra, no ser hipócrita. No seamos hipócritas. ¿Sí? Mira, realmente yo en eso no puedo participar, no estoy de acuerdo. Pero, si te interesa, vamos a hablar en privado. Ya, lo tocamos en privado. Y a veces uno tiene que orar y pedirle ayuda y buscar consejo antes de poder resolver. Las oposiciones nunca van a ser fáciles, pero es importante ser sabio, que es lo que está diciendo Santiago. ¿Cómo somos sabios? Con una conducta que se muestra a través de todas las áreas de la vida, viviendo con sabiduría. Bueno, entonces esa es la última recomendación que dice Santiago. Vamos a leer el versículo, en el versículo 17. ¿Lo puedes leer, Elizabeth? En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es, ante todo, pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Eso. Entonces, ¿cómo cultivamos, Magali, esta sabiduría? Número 1, con pureza. ¿Dónde vemos esa pureza, señora Magali? Cuando se hacen las cosas como de corazón, sin malicia. Eso, número 1. En la forma de hablar, ¿cómo se ve la pureza? Sin vulgaridad, sin doble sentido. Sin palabras vulgares, ¿no es cierto? Sin palabras de doble sentido. En el pensamiento, ¿cómo se ve la pureza? Señora Magali, ¿cómo se ve la pureza en el pensamiento? No se ve la pureza en el... Disculpa, ¿cómo? ¿Cómo se ve, cómo es la pureza en mi pensamiento? Creo que es como no estar maliciando todo el tiempo. Exactamente. Hay que desechar la malicia, que además es un mandato bíblico explícito, así tal cual. Desechen la malicia. Uno no puede estar diciendo, no, es que dijo eso porque tal cosa. Es que hizo eso porque tal otra. No puede uno adelantarse a juzgar con malicia. Entonces hay que, Magali, hay que desechar la malicia. Bueno, Pauli, la siguiente, pacífica, sabiduría pacífica. ¿Cómo hacemos para que sea pacífica? ¿Cómo se ve lo pacífico? Sin prepotencia, sin agresividad, ¿no es cierto? Buscando bajarle la temperatura a las cosas en todo momento. Entonces, carácter de Cristo, ¿sí? Lo encerraron y querían que él mandara a matar a esa muchacha. Él se puso a dibujar en la tierra. Les bajó la temperatura ahí, pacífico, bajándole la temperatura. ¿Sí? Otra, respetuosa. ¿Cómo es la parte respetuosa? ¿Cómo se hace eso? Ser respetuoso. Hay que respetar la dignidad de cada persona, ¿no es cierto?
Cada persona tiene una dignidad, así sea una jovencita de 19 años, ella tiene una dignidad, no porque yo soy mayor voy a entrar a su celular a que me muestre todo lo que ella escribe, porque esas son cosas de su fuero, de su intimidad, de su dignidad personal. De la misma manera, si hay una persona que es mamá, entonces tiene una dignidad por ser mamá, una dignidad por ser padre, hay que respetar esas dignidades. Aquí tenemos una abuelita, una persona mayor, que tiene una dignidad por su edad, por ser mayor, entonces respetar cada una de esas dignidades de cada persona. A cada persona se le puede dar su respeto y el mundo no se va a caer. O como me dijo mi mamá una vez, no se te van a caer las manos. No se me van a caer las manos, nunca se me cayeron. Entonces, uno puede respetar. Uno puede respetar. Bueno, otra, dócil. Todas esas palabras están en ese solo versículo. Dócil. ¿Cómo es para ser dócil? Magali, ¿cómo se hace para ser uno dócil? Una persona dócil. ¿Sí? Escuchando las observaciones y siguiéndolas. Esa es la característica de la docilidad, que es fácil de guiar. El dócil es a que tú le das una sugerencia y sin ponerse con toda la rigurosidad, lo hace y lo acepta con buena. Si es una sugerencia buena, hombre, sí, hagámoslo. Dócil, fácil de guiar. Lo contrario del dócil es el, ¿tú lo dijiste cuál? El terco, ¿cierto? Lo contrario del dócil es el terco. Oye, mira, es más fácil que nos metamos por aquí. No. Hombre, pero no te metas por ahí. No, hombre, que va, que yo voy es por acá, porque tal y porque va. Ajá, esa es la terquedad. Ojo, Magali. Entonces, sabiduría dócil, respetuosa, pura, pacífica, llena de compasión. Siempre en su corazón se mueve por la necesidad o el dolor de otro. Exactamente, la persona que puede sentir lo que el otro está sintiendo. Esa es la compasión. Yo puedo identificar lo que el otro se siente. Entonces, si yo lo maltrato, él se va a sentir humillado, se va a sentir mal. Entonces, yo puedo sentirlo en mi corazón y actuar con compasión, tratarlo con esa dignidad de que no se sienta mal. Buenos frutos, ¿no es cierto? Cultivar una sabiduría llena de buenos frutos, no solamente con palabras, ¿verdad? Lo que hacemos no es solo con palabras, sino que se vea que ahí está con un acto físico la forma de decir lo que estamos hablando de cómo queremos ayudar. Imparcialidad. Qué difícil manejar imparcialidad cuando tenemos un opositor frontal, un opositor que ya identificamos. Entonces, esa persona ya uno no quiere ponerle en nada, no, con imparcialidad, tratarlo igual que los demás. ¿Sí? Con sinceridad, la sinceridad, ¿no es cierto? La sabiduría con sinceridad. Entonces todo esto nos lleva a identificar la clase de persona que debemos ser y la clase de personas que debemos buscar para trabajar en el liderazgo en la iglesia, para rodearnos de personas con estas características. No son los que logran el aplauso multitudinario, no son los que hacen en principio milagros, no es por eso, estas son las características que hay que buscar. Las cosas sobrenaturales las hace Dios y Dios obra a través de personas así. Personas que tienen esas características van a ser el canal para que Dios obre. Y entonces Dios hace las maravillas. Nosotros buscamos personas que muestren sabiduría de lo alto en su vida. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz.
Bueno, entonces le damos las gracias a Dios por permitirnos hacer esta reflexión y vamos a orar para que Dios nos ayude a nosotros mismos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un proceso donde estamos aprendiendo, donde estamos llevando para con Dios las cosas, entonces que Él nos ayude. Entonces, Elizabeth, ora por favor, para que Dios nos ayude a vivir estas cosas en nuestras vidas. Gracias por este día, que puedo estar aquí reunido. Te pido que nos dé sabiduría y que podamos aplicar lo que hemos aprendido hoy y que tú cambies nuestro carácter a mejor y que no sea fácil aplicar las cosas que te dicen. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a parar la grabación.